El título de este mensaje es un seguidor fiel, Caleb, un seguidor fiel. Las bendiciones de Dios son para aquellos o quienes le siguen fielmente. La palabra seguir significa ir una persona o una cosa después detrás de otra. En este caso es ir detrás de una persona. La Biblia utiliza mucho la frase esta en pos, que significa literalmente venir después o seguir. Y en nuestro lenguaje español es una manera que comprendemos en la vida cristiana de seguir a Dios. Es hacer lo que Dios nos pide que hagamos, es ir por sus caminos. Quiero que veamos algunos pasajes en Deuteronomio, ahí en su bosquejo. Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová, vosotros, vuestro Dios, andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis, y a Él seguiréis. Note que 3 veces indica aquel camino, aquel paso del creyente. Debe ir en pos y debe andar en pos de Dios, andar con Dios y seguirle. En Mateo 4:19 Jesús dijo lo siguiente y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. En Mateo 16:24 le llama a los discípulos que le sigan. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, dice ahí, en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Note que es importante esta idea o este principio de seguir a Dios. Tenemos que aprender a seguirle a Él. Seguir a Dios es hacer su voluntad, andar en sus caminos, obedecer a Dios. Todo lo que Dios le pida, hágalo. Eso significa seguir a Dios. Ahora mire, si usted no sigue a Dios, ¿a quién está siguiendo? ¿A quién seguimos? Escuché al hombre, al mundo. Pero mire, la Biblia nos dice, 1 Timoteo 5:15, porque ya algunas se han apartado, dice ahí, en pos de ¿quién? En pos de Satanás. Cuando una persona no sigue a Dios, puede caer en la trampa de seguir a Satanás. Por eso quiero animarle este día que tome el ejemplo de Caleb, un hombre que siguió a Dios. Dios envió a Elías y Elías retó al pueblo de Dios. Dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dijo él, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. O sea que hay solamente 2 opciones. Dios o Baal. Dios o el diablo. Dios o Satanás. Y hoy quiero animarle a que usted aprenda a seguir, a ser un seguidor fiel de Dios. No del hombre, no de una iglesia, no de una organización, sino de Dios. Dios es el que nos llama a serle fiel a Él, a seguirle a Él. Y Dios en este pasaje podemos ver que oyó la murmuración de las palabras del pueblo, porque ellos no tenían confianza en Dios. Entonces Dios le manda una condenación por su pecado, pero un hombre es el que Dios bendice a través de esta prueba que ellos tuvieron, se llama Caleb. Vamos a ver entonces cómo es que Caleb siguió fielmente a Dios. Número 1, escribo ahí, siguió a Dios con fe. Siguió a Dios con fe. Ahí en su Biblia, Deuteronomio 1:36, dice la Biblia de esta manera, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente ¿a quién? A Jehová. Los hombres que murmuraron, ellos no van a entrar. Solamente 2 hombres entraron, que eran mayores de 20 años a la tierra prometida. Ahora, para dar un resumen breve a los que no conocen este relato en la Biblia, Dios había sacado a Israel de Egipto, que habían estado por 400 años, quizás 2 millones de personas. Y Dios les había prometido una tierra, la tierra de Canaán, le llamamos la tierra prometida. Y mandó Dios a un grupo de hombres a reconocer la tierra. Y esos hombres regresaron murmurando, excepto Caleb y Josué, y desanimaron a todo el pueblo. Y el castigo de Dios es que solamente los de 20 años hacia abajo van a entrar en la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Y él siguió a Dios con fe. Letra A, escriba ahí por favor, conocía las promesas de Dios. Caleb conocía las promesas de Dios. Acompáñenme por favor en su Biblia a Números 13. Quiero que lea cómo el Señor les había dicho una y otra vez acerca de estas promesas. Les había prometido esta tierra. En Números 13, versículo 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán,
Note esta frase, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y de entre este grupo estaba Caleb. Dios les dijo aquí en este pasaje, ya les doy la tierra es de ustedes. Y esta promesa Dios se la dio desde hace mucho tiempo. Ellos habían oído una y otra vez esta promesa de Dios. Dice Génesis 13:14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, note lo que dice, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esta era la promesa que Dios le dio a Abraham. Y ahora ellos tienen esta promesa porque son los descendientes de Abraham. Pero si fuera poco, esa promesa se la repitieron una y otra vez. Quiero que veamos nada más algunas veces en Levítico capítulo 14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, note lo que dice, la cual yo os doy en posesión. ¿Quién le dio la tierra? Dios se la prometió, le dijo, esta es tu tierra, es tuya. En Levítico 18:3 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Dice, yo los estoy conduciendo a una tierra, yo les estoy prometiendo una tierra. En Levítico 25:38 dice, yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Una y otra vez se les decía, se les repetía, que Dios les había dado la tierra. Y muchos de nosotros sabemos de las promesas de Dios, porque Él conocía las promesas de Dios, y no solamente Él, pero todo el pueblo conocía las promesas de Dios. Y la cosa es esta, que muchos de nosotros conocemos las promesas de Dios. Sabemos lo que Dios nos ha prometido. Algunos quizás dicen, pastor, ¿cuáles promesas? Bueno, si usted es nuevo, yo comprendo, le hace falta leer la Biblia, escuchar más enseñanza y predicación. Hay muchas promesas que Dios da, promesas de dar salud, de sanarnos, de contestar la oración, promesa de guiarnos y darnos sabiduría. Hay muchas promesas, pero hay algunos de nosotros que sabemos esas promesas, pero vivimos como que si no tenemos esas promesas. Sabemos lo que dice la Biblia, pero no confiamos en esas promesas. Y esa es la diferencia entre Caleb y los otros hombres, es que escribo ahí letra B, él confió en Dios. Él confió en Dios, y acompáñeme a Números 14. O sea, su enfoque estaba en Dios. Él siguió a Dios con fe. Y la vida cristiana es una jornada de fe. Usted tiene que aprender a confiar en Dios, tiene que aprender a seguir a Dios, tiene que aprender a reconocer que hay un Dios que nos ama, que está para guiarnos, nos dio su palabra, quien nos fortalece. Aprenda a confiar en Dios. En Números 14, versículo 6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, note lo que dice, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Note lo que dice, no los temáis. Ellos reconocieron el poder de Dios, la palabra de Dios, confiaron en Dios. Decían, Dios está con nosotros. Siempre va a haber gente que dice, no se puede, es difícil y cómo va a suceder, pero Caleb creía en Dios. Cuando los otros miraban los gigantes y se sentían ellos como langostas, decían ellos, somos como langostas, somos como chapulines, somos como bichos, insectos delante de ellos. Caleb los miraba, ellos son como pan. Porque él creía en Dios. ¿A quién le gusta el pan? A él los veo ahí formándose para agarrar su pan. ¿Qué tan difícil es comer pan? A todos nos gusta el pan. Y dijo ellos, mire, nosotros quizás los mexicanos usamos una expresión, papitas, ¿has escuchado eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué fácil? Decía, es lo que estaba diciendo él, esto no es algo difícil. Esto es algo fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Es impresionante lo que la Biblia describe de Dios en su palabra. Dice Jeremías 20:11, dice, mas Jehová está conmigo, mire, como poderoso
gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Nuestro Dios es como un poderoso gigante. Oh, la Biblia nos enseña claramente que los que somos hijos de Dios podemos llegar a ser más que vencedores en Cristo Jesús. En Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ellos no deberían tener miedo porque Dios les había dicho que Él iba a estar con ellos, iban a vencer porque Él les ayuda. En Levítico 26:8 dice, 5 de vosotros perseguirán ¿a quién? 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Qué tremenda promesa Dios les había dado, pero no lo creían. No habían creído que Dios les iba a bendecir. Muchos de nosotros no creemos que Dios contesta oración. Somos incrédulos. Y algunos cuando vamos a orar, nos levantamos, Dios no va a hacer nada. Esa es una incredulidad, eso es un golpe al rostro de Dios, porque nuestro Dios nos ha dado promesas firmes en su palabra, que Él está con nosotros y Él contesta oración. Pero muchos de nosotros vivimos como cristianos básicamente ateos, porque el ateo no ora. El ateo no confía en Dios y el ateo es autodependiente, no depende de Dios. Y muchos cristianos que no oran, básicamente están diciendo, yo la puedo hacer solo. Y no creen en Dios. ¿Hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. ¿Pero usted cree eso? ¿Lo cree de corazón? ¿Y luego? ¿Tiene la fe como el apóstol Pablo? Él dijo, 3 veces le he pedido a Dios que me quite esto y no me lo ha quitado. Como que él exigía, como que estaba demandando, Dios, no me has contestado. ¿Usted tiene esa fe? Pablo tenía ese aguijón en su carne y fue al trono de la gracia. Señor, aquí tengo este problema, te suplico que me lo quites. Y él se levantó y se fue. Y pasaban los días y decía, mi problema persiste. Esto no es normal, algo está mal aquí. Fue por segunda vez y le pidió a Dios, nada. La tercera vez que va, le dice Dios, hey, bástate mi gracia, no te lo voy a quitar. Usted podría decir eso, que usted fue a Dios y oró, o puede decir ni siquiera oró. ¿No tenéis? Porque no pedís. Pero si os quejáis, y si os murmuráis, y si os enojáis, y si estamos carentes de lo que necesitamos, porque no pedimos. Qué tremendo privilegio, es una promesa de Dios. Él dijo, cualquiera cosa que tú pidieras en mi nombre, yo la voy a hacer. Cualquiera cosa. ¿Cuántas veces le tengo que repetir, mi querido hermano, que batalla con sus finanzas, que para Dios no es difícil darle $1 como darle $1,000? Es igual para Dios. Usted me pide a mí $1, se lo suelto ahí, pídame $1,000, ya estamos mal. Yo no puedo darle eso. Pero para Dios no existe un límite. Para Dios no existe un tope. Le hace falta sabiduría, Dios dice pida y Dios va a aumentar al que necesita. Pero tenemos que pedir. Dice la Biblia, Dios sabe las cosas que necesitas antes de que se las pidas. O sea, Dios dice, yo sé lo que necesitan, pero no te lo voy a dar, a lo menos que me lo pida. Esta semana pasada les compré a mis hijas unos juguetes, pero no nació de mí eso. ¿De qué nació? Ellas fueron las que dijeron, papá, ¿nos puedes comprar unos juguetes? Y yo todavía probando la fe de ellas, dije, no sé. Yo nunca le digo a mis hijas que no tengo dinero, jamás, ni una sola vez. Cuando no tengo nada más le digo, no quiero. No quiero que piensen que tiene un papá pobre. Mis hijas dicen, pasa la tarjeta, es fácil, nada más pues, saca. ¿Y qué piensas? ¿Que dónde viene el dinero? No, me preguntan, ¿y cómo te pagan? ¿Y cómo vives? Yo nunca veo el dinero. Es que todo ya es digital. Entonces para ellas es bien fácil decir, pasa la tarjeta. Y cuando no tengo nada, simplemente les digo, no quiero. Pero esta vez sí quise. Fueron persistentes. Ahí andaban ahí cargando el juguete y con fe. Yo les dije, no hay, ahorita no voy a comprarles, pero ahí con fe.
Y ahí estaban ya las 4, 5, ya amontonándose cada quien sus juguetes. Le dije a ella, no te voy a comprar nada. Ella sí perdió la fe y andaba poniendo ahí lo que había agarrado. Le dije, muchacha de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué temiste? ¿Usted confía en Dios? Deuteronomio 32:30, quiero que vea ahí en su bosquejo. Dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Mire, si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. O sea, nosotros, bendito sea Dios, estamos bajo su protección y su provisión. Caleb siguió a Dios con fe. Pero en segundo lugar, que iba ahí, siguió a Dios determinadamente. Siguió a Dios determinadamente, tenía una determinación persistente de no darse por vencido, porque seguir a Dios no es fácil. O sea, seguir a Dios requiere fe, pero esta fe siempre va a ser probada. Dios es todopoderoso y para Él no hay nada difícil. El problema es que a veces nosotros quitamos nuestros ojos de Dios. Y eso fue lo que hizo Pedro cuando él se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Esa es una tremenda analogía de la vida cristiana. Porque él andaba caminando sobre el agua mientras vio a Jesús, pero en cuanto empezó a observar y se enfocó en las tormentas y en las olas, se empezó a hundir. Y nosotros a veces tenemos esa tendencia, estamos fuertes hoy, el domingo nos salimos de aquí alegres, con optimismo de la semana y Dios va a estar con nosotros, pero viene el lunes, el martes y enfrentamos desafíos. Quiero que vean los desafíos de la tierra que enfrentó Caleb. Vayan su Biblia, por favor, a Números 13. Y veamos lo que dice el versículo 25 al 29. Escuche, lo que ellos estaban enfrentando no iba a ser algo fácil. Yo creo que ellos sí tuvieron algo de miedo, el miedo humano, por lo que vamos a ver en este pasaje. Dice ahí Números 13:25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo y el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Sino todos los desafíos de la tierra. Dice un pueblo fuerte, las ciudades grandes y fortificadas. Dice que vieron a los hijos de Anac. En el libro de Deuteronomio vemos después que los hijos de Anac eran hombres muy altos, muy grandes. El rey de ellos tenía una cama de hierro que la calculamos hoy a ser 13 pies de largo. Era un hombre grande, enorme. Estos eran los desafíos de aquella tierra. O sea, Dios les prometió la tierra, pero tenían que conquistarla. Así es la vida cristiana. Dios nos sacó de la condenación, nos puso en la tierra prometida para conquistarla. La vida cristiana requiere que conquistemos, que luchemos. Pero miren en Números 13:30. Esta fue la reacción de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. ¿Qué significa subamos luego? Subamos ya. Dice, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb miró a Dios y no a los gigantes. Caleb dijo que Dios estaba con ellos. Mire Números 14:9, de vuelta a la hoja, dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que es de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Mire, y con nosotros está ¿quién?
Está Jehová, no los temáis. Si usted sigue leyendo la Biblia, va a encontrar que los habitantes de esa tierra estaban atemorizados. Cuando llegan a una ciudad que se llama Jericó, una mujer llamada Rahab, que vivía en esa ciudad, dijo, nosotros oímos cómo Dios sacó a ustedes con fuerza. Y todos los corazones de los hombres estaban caídos, estaban desanimados, estaban atemorizados. Ese temor vino de Dios. Todos sabían de ellos. La batalla ya había sido ganada. Se dice que cuando alguien va a entrar a una batalla, hay una batalla psicológica en la mente. Por eso es que cuando se juntan los dos ejércitos, empiezan a gritar, ¿quién grita más fuerte? ¿Quién es más? Cuando presentan su ejército y cuántos caballos tienen, se empieza a desanimar el otro. Y es lo que hacen los deportistas también, los boxeadores, empiezan a hablar y a insultar. ¿Sí los ha visto? Los Mayweathers de aquí. Eso es una lucha psicológica. Dios les había ya entregado, no solamente con la protección que les iba a dar, ni con la fuerza que iba a darles, pero el mundo ya estaba atemorizado. Caleb lo sabía. Pero el pueblo no creía eso. En Números 14:9, leamos una vez más, dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Esta frase, su amparo se ha apartado de ellos. ¿Sí vio? En Hebreos 13:6, ahí en su bosquejo, mire esta promesa de Dios, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, note, no temeré lo que me pueda hacer, ¿quién? El hombre. Qué bendición es que el Señor es nuestro ayudador. El Señor es el que nos bendice, que nos asciende, nos da promoción, nos da un aumento. Es Dios, no es el hombre. No le tenga miedo al patrón, ni al gobierno, ni a la política. Dios está con nosotros. Recuerde, estamos hablando de aquellos que siguen fielmente a Dios. Cuando uno sigue fielmente a Dios, puede clamar esta promesa que Dios le ayuda, Dios me ayuda. La oposición o los desafíos de la tierra para nosotros son los desafíos en nuestro alrededor. Lo que vemos en nuestro tiempo, en nuestra cultura, en nuestra economía, en nuestro país. Yo tenía meses sin ponerle gasolina a mi auto. Mi esposa se había encargado por los últimos meses. Ayer me tocó a mí. ¿Sabe cuánto salió? $5 el galón. Sí saben eso, ¿verdad? Yo no sabía, mis hermanos. Yo nomás veía que la cuenta bajaba y no sabía por qué. Y al llenar mi auto, 20 galones, ¿cuánto es? $100. Y cuando miré esos $100, dije, gloria a Dios. Pero una lagrimita me salió por acá. Mis amigos de otros estados dicen, nosotros pagamos $2.50, $2.30. Le dije, no me digan nada, por favor, cállense. No se entremetan con nosotros. ¿Cómo le vamos a hacer? Dios está con nosotros. ¿Sabía que hay personas que dicen, bueno, ahora que cuesta más la gasolina, no voy a ir a la iglesia? Eso no tiene sentido. Tenemos que seguir siendo fieles a Dios. Cueste lo que cueste, Dios va a suplir nuestras necesidades. Yo no sé qué va a pasar, si va a subir a 6, un día vamos a pagar $10. Y vamos a decir, ¿te acuerdas cuando pagamos 5? Qué barata era 5. Cuando yo empecé a manejar, estaba a 1.80 el galón. Y el rojo, pues siempre yo compro el rojo, más barato. Pero Dios nos ayuda, ¿no? ¿Por qué está preocupado? ¿Por qué se desanima? ¿Podría usted decir, Señor, ayúdame? Tú eres mi ayudador, eres mi auxilio. Tu palabra lo dice. En algo estoy mal, examina mi corazón, Señor, me arrepiento, pero Señor, ayúdame, ayúdanos. ¿Usted cree que el Señor le puede ayudar? Yo he visto personas que Dios les ayuda, una tremenda bendición, los veo y cómo Dios los bendice, y cómo Dios los bendice. Hermano, ¿cómo lo haces? Hermano, Dios, yo le pido a Dios. Trabajé yo una compañía de vender fertilizante químico, puras llamadas frías. Hola, ¿ocupas fertilizante frío? Nada. Trabajé una semana, dije, esto no es para mí, y me fui. Cuando yo salí, entró otro, y él duró años ahí. Yo le pregunté, pero ¿cómo le haces o qué? Y él hizo algo que yo no hacía. O sea, de donde estábamos viviendo en el colegio internado, teníamos que manejar unos 40 minutos. Durante esos 40 minutos yo me dormía. Nos llevaban un grupo del colegio, pero él me dijo, durante esos 40 minutos yo estaba orando.
Señor, ábreme puertas. Y decía, por 40 minutos, de que subía al auto, empezaba yo a rogarle a Dios, Señor, dame clientes, Señor, ábreme puertas. Yo me sentí muy mal, porque es fácil quejarse. Es decir, no hay trabajo, pero ¿cuánto tiempo ha orado? Alguien dijo eso, usted no tiene trabajo, su trabajo es buscar trabajo. Y mientras está buscando el trabajo, vaya orando y llorando y pídele a Dios, Señor, dame trabajo, susténtame, provee para mí, abre una puerta donde pueda trabajar y ganar bien y proveer para mi familia y que no me afecte en los caminos de Dios, que pueda estar en la casa de Dios. Y yo he visto a gente clamar esas promesas y Dios se las da, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios, el Dios de Caleb y el Dios de Josué, era el mismo Dios de estos 10 incrédulos que escucharon la misma promesa, tenían el mismo pueblo, tenían al mismo Dios, pero ellos no confiaron en Dios. Ellos miraron sus circunstancias. Y a pesar de estos desafíos de la tierra, Caleb fue un seguidor fiel. Pero escriba letra E, por favor, ahí vemos la oposición de la gente. No solamente había problemas, podemos decir, en lo externo, pero había problemas internos, donde la misma gente quería desanimarlos. Y no solamente desanimarlos, querían apedrearlos. Vaya a Números 14, por favor, y veamos esta oposición. Estos varones trataron de animar al pueblo. Si podemos, Dios está con nosotros. No nos vamos a comer como pan. Pero vea la respuesta del pueblo. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en ese desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Escucharon los dos reportes. El pueblo escuchó lo que dijo Caleb y Josué, escucharon lo que dijeron los 10, pero note que ser negativo es más contagioso. Con una palabrita que diga una persona negativa, ¿y por qué? ¿Y notaste? Gente muy negativa. Pueden contagiar a otro. Mire el versículo 6, por favor. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará hasta esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Estaban esos tan enojados con su respuesta que querían matarlos. Decían, vamos a designar un nuevo capitán. Moisés y Aarón, ellos no saben lo que están haciendo. Es una trampa. Nos sacaron para morirnos. ¿Por qué no buscamos a alguien que nos ayude y que nos ayude a regresar? Y estos le tratan de animarlos y no les gustó que les dijeran rebeldes y querían apedrearlos. Pero a pesar de esta oposición, Caleb fue fiel. Y muchas veces nuestra oposición viene de gente que nos conoce o conoce nuestro pasado. Hay gente que le va a querer desanimar a usted. Ya te voy a ver. Ya andas en los caminos de Dios. Yo escuché a un varón decirle a su pariente de esta forma, ya te voy a ver regresando a tus caminos antiguos. Y este hombre venía a la iglesia. O sea, algunos que venimos a la iglesia, a veces nos sentimos, no sé si es como una inseguridad cuando vemos que otro va creciendo. Y otra persona va fortaleciéndose. Y otra persona está madurando. Y dice, yo quiero servir a Dios. Y dice la persona, a ver, voy a ver si es cierto. En vez de animarle, qué bueno, échale ganas, que Dios te use. Voy a ver si es verdad. Sus parientes le van a decir, ¿a poco ya andas con los hermanitos? Yo te conozco.
Yo sé, tú y yo andábamos juntos. Tú y yo robábamos juntos. Tú y yo estafábamos juntos. Tú y yo ahí andábamos metidos, ¿te acuerdas? Y esa gente le va a querer desanimar. Puede ser sus parientes, su mamá, su papá, o aún sus propios padres que le aman a usted. Van a querer desanimarle. Quizás puede ser su esposo o su esposa cuando usted quiere servir más a Dios, se quiere acercar más al Señor y le empieza a decir, bueno, sí quería que fueras a la iglesia, pero no tanto. No te metas tanto en las cosas de Dios. No seas tan fiel. Pasa tiempo con la familia. No hay tiempo para nosotros. El mejor tiempo que le puede dar un varón a su familia es aquí en la iglesia con su familia. Hermanita, no sea piedra de tropiezo para su esposo. Cuando su esposo encuentra una iglesia donde él está creciendo, donde le gusta, usted dile gloria a Dios. Porque la mayoría de los hombres no les gusta ir a la iglesia. No quieren estar en la iglesia. Se aburren en la iglesia. Se duermen en la iglesia. Pero aquí está una iglesia donde les gusta. Aquí están, mira, contentos con los ojos bien abiertos. Como que están viendo las Chivas contra el América. Tan emocionante es la predicación. Salen aquí retados. Y aquí le digo a los varones, soy hombre, varón. Acredita tu género. Sé un hombre fiel, sé ejemplo. Pero a veces sí veo que muchas veces, la mayoría de los hombres que han dejado nuestras iglesias fue por sus esposas. No le gusta a mi esposa aquí. Es que salió mi esposa mal con otra hermana. Sí, siempre ha sido así. Luego, hermanita, dele gracias a Dios donde su esposo está contento. Usted no sabe, mi hermana, que Dios va a bendecir eso. Aquí yo le voy a predicar duro a su esposo. Hermanos, ¿les gusta? ¿Les gusta la mala vida? ¿O quieren florecitas? No, aquí ni hay ni una flor, ¿ves? Aquí puras espadas. A veces usted, varón, que quiere desanimar a su esposa. Ahí está su esposa leyendo su Biblia. Y como usted no la lee, hace sus comentarios. Ay, sí, bien espiritual. Ahí se pone su esposa a orar y le da vergüenza porque usted no ora. ¿Verdad? Se quedaron callados los varones. O sea, muchas veces van a ser los de nuestra propia casa que nos van a desanimar. Puede ser los papás. Puede ser tu mamá que va a decir, tanta iglesia. Los fines de semana mis papás no me veían. La oración de varones empezaba a las 7:30. Después teníamos, le llamaban en inglés Victory Club, nos reuníamos con el pastor americano. Después íbamos al grupo de hispanos, salimos a evangelizar. A la tarde empezaba el servicio de jóvenes, el mismo sábado. Y todo el día estábamos tocando puertas, evangelizando. Al día siguiente salíamos a la ruta a recoger gente. Nos quedábamos en 3 servicios, en un restaurante, Jack in the Box. Y a las 5 era la práctica del coro. A las 6 empezaba el servicio. O a las 6 empezaba el coro y a las 7 el servicio. Y una vez mamá me dijo, ya ni te veo. Y no estoy diciendo que mamá es una mala mujer. En ese caso me estaba diciendo, ya no estás con nosotros el fin de semana. Y yo tuve que dar una respuesta con mucho respeto. Le dije, mamá, ¿me prefieres en el mundo o me prefieres en la iglesia? Ya nunca más me dijo nada. Tiene razón, hijo. Y así seguimos. Porque eso es lo mejor. Porque muchos padres van a desanimar a sus hijos de servir a Dios. Si servidor está aquí es porque tuve padres que me animaron a servir a Dios. Y que cuando decía, yo quiero servir a Dios, decían, qué bendición. No dice, no, ¿cómo que vas a servir? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y cómo le vas a hacer? No, servir a Dios, ese no está bien, mejor dedícate a una profesión. Dedícate a ganar dinero. Y no estoy diciendo que eso es malo, pero si Dios le llama, más vale que obedezca al llamado de Dios. ¿Usted ha visto un predicador flaquito? Todos los pastores que pasan por acá, miren, les sobra. Tienen reservas. Pero mire, tenemos que ser fiel a pesar de la oposición de la gente. Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. Se refería en el contexto de la gente que le seguía, la gente que le perseguía, la gente que quería desanimarlo, pero él decía, de ninguna cosa hago caso. Tenemos que aprender a no hacerle caso a la gente. Cuando nos critican, cuando se burlan de nosotros, cuando quieren detenernos, no le haga caso. ¿Qué le dice usted a su hijo cuando se ríen de él?
No le hagas caso. Papá, me dicen cabezón. No le hagas caso, hijo. No le hagas caso. Usted le dice eso. Aprenda a no hacerle caso usted a la oposición. No le haga caso a las situaciones que se enfrenta. Usted enfóquese en Dios. De ninguna cosa hago caso. Un seguidor fiel es una persona que sigue a Dios con fe, sigue determinadamente a pesar de las oposiciones. Y número 3, siguió a Dios cumplidamente. Significa que él cumplió su palabra, él siguió a Dios hasta que hizo lo que Dios le pidió. Vaya conmigo a Deuteronomio 1:36. Dice la Biblia, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido, ¿qué dice esa palabra? Fielmente a Jehová. Fue fiel y persistió en seguir a Dios. Escriba, por favor, siguió hasta el final de su vida. En el libro de Números, donde leímos, donde él y Josué enfrentaron al pueblo, vemos que él tenía 40 años. Él tuvo que esperar 45 años más por la culpa de los demás. Pero él siguió fiel. Miren lo que dice Josué 14:9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto no te cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Está hablando de Caleb. En versículo 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? 45 años. O sea, él ya estaba preparado para tomar la tierra cuando tenía 40 años. Pero él tuvo que persistir y ser fiel por la culpa de los demás 45 años. Imagínense todo lo que él enfrentó y vio en el desierto, pero se mantuvo fiel. Él vio decepción. Mire Josué 14:8, y mis hermanos, hablando Caleb, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. O sea que él siguió a pesar de que hubo decepción. Y quiero decirle, mi querido amigo, hermano, es que no se decepcione por lo que otra persona hace. Tengo suficiente tiempo en el cristianismo donde me da a veces temor dejarle saber a la iglesia algo malo que otra persona hizo. ¿Por qué? Porque se van a desanimar. O sea, esta persona cometió pecado y cuando esta persona que no tiene nada que ver se da cuenta, se empieza a desanimar, se decepciona. Tiene que saber que en el mundo está un diablo, que él está aquí para destrozar y destruir. Y lo que él prefiere hacer, más que todo, es arruinar los testimonios de los cristianos. Es una tremenda herramienta del diablo, es que una persona se desanime por algo que otro cristiano hizo. Hace años hubo un fracaso inmoral de una persona muy conocida. Pero eso no nos debe afectar a nosotros, porque eso va a suceder. La gente va a fallar, la gente nos va a fallar. La gente aquí en la iglesia le va a fallar. Un hermano le va a fallar aquí, le va a hacer una promesa, le va a pedir, le va a ayudar, le va a decir que le va a ayudar con algo y le va a quedar mal. Pero usted no se decepcione, la gente siempre nos va a fallar. Nuestros hijos van a fallar, nos van a decepcionar. Muchos padres expresan su dolor y tristeza por un hijo que abandonó los caminos de Dios, que le defraudó, le dejó. Mire, eso va a suceder, pero usted no se desanime, Dios sigue siendo fiel. La decepción es el sentimiento que se produce porque aquellas expectativas no se llegaron a realizar. Cuando las cosas no salen bien como usted esperaba. Para este hombre la bendición fue demorada, pero él no tuvo la culpa. Él fue fiel. Sus hermanos no, pero él tuvo que esperar. 40 años, 45 años aguantó. 45 años y a veces nosotros ni unos meses aguantamos. Ni unos años aguantamos en los caminos de Dios. 40 años de quejas escuchó. Vio cuando los hombres se levantaron contra Moisés con Coré. Él vio cuando hablaron contra Moisés. Él vio 600,000 hombres morir en 40 años.
Vio cuando el pueblo comenzó a fornicar y cuando 24,000 murieron en un solo día. Él observó, él estaba ahí. Y a pesar de tanta decepción, él fue fiel. Él enfrentó todas estas cosas y fue fiel. Miren Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, su mirada debe mantenerse siempre hacia adelante. Si los demás abandonan los caminos de Dios, usted siga a Dios. ¿Están conmigo? Algunos de nosotros que tenemos ya años en el cristianismo sabemos de esto. Conocemos esa decepción, esa tristeza. Les voy a contar algo muy personal, muy serio. Nuestra familia, mi papá llegó a Cristo en el 92. La persona que le guió a Cristo se convirtió en su mentor, quien le estaba ayudando. No pasó ni un año cuando este varón comete un pecado moral grave, del punto que huye de la iglesia, se va a otro estado tratando de escapar. Algo muy malo. Años después, hay algunos cambios fuertes en la iglesia, cosas que no deben suceder, cosas que descalifican a los siervos de Dios. Pero él siguió siendo fiel. Y así sucedieron varias cosas que ya cuando yo era un adulto me di cuenta de estas cosas. De niño yo no las sabía. Me doy cuenta y le pregunto a él, hasta con una ironía, ¿y qué haces aquí? ¿Cómo es que todavía eres cristiano? Todo lo que has visto, toda la decepción de tus líderes espirituales, de gente que tú confiabas, ¿qué haces aquí? Le dije yo. ¿Cómo le hiciste? Y él me dijo esto, lo poco que sabía, en mis primeros meses de cristianismo es poner mi mirada en Cristo. Le dije, ¿te dolió? Claro que me dolió. ¿Te desanimaste? Dijo, no. ¿Pensaste abandonar? Dijo, no. Pero sí dolió. Duele. Pero mantenga su mirada en Cristo. Si le falla a fulano, sutano, escuche, si yo le fallo, le siga a Cristo. Siga al Señor. En Josué 14:10, veamos cómo vieron la fidelidad de Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. En Josué 14:11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Tenía 85. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿La fuerza de quién viene? Él decía, tengo 85, pero soy como de 40. Pero algunos tienen 40 y ya están bien débiles. Yo voy a cumplir 40 años este año. Yo sé, me veo más joven, pastor. Yo pensé que tenía como 38. Pero hoy en día veo es que la fuerza viene de adentro. Viene de un anhelo intenso. El hombre interior se va renovando cada vez más. ¿Tenemos propósito? No. Me fascina la energía. Escuchen, no la política, la energía. No apruebo todo lo que él hace, pero la fuerza de Donald Trump. Va a cumplir 80 años y él anda movido para allá, para acá, tiene tanta energía. Yo no sé si andan drogas o... Pero a esa edad, ¿qué le debe importar este mundo a él? Tiene todo. Él tiene una causa. Yo no sé si su causa es personal o su causa es en verdad América. No lo sé, pero sé que lo que le mueve a él es una causa. Y yo no comprendo cómo cristianos están siempre abatidos, desanimados, arrastrando los pies, desguanzados, como que no tienen energía, están ahí tirados. ¿Cómo puede ser esto? Este hombre decía, a los 85 años todavía estoy listo para la guerra. Algunos queriendo jubilarse a los 60 años en todo para ya no más trabajar. Mire, yo no estoy diciendo que aquí en Estados Unidos nos van a jubilar, nos jubilan y eso es parte del proceso. Pero lo que estoy diciendo es no dejar de servir a Dios. Seguir sirviendo al Señor. Qué bendición es que Él nos da las fuerzas para seguir adelante. Usted tiene que buscar la fortaleza de Dios. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí vio? ¿Sí observó? ¿De dónde vienen las fuerzas?
O sea, lo que usted tiene, lo que le hace falta son fuerzas, las fuerzas que vienen de adentro, la fuerza del gozo de Dios, la fuerza que viene por su espíritu. Aunque su cuerpo se vaya desgastando, aunque cada vez se vaya enfermando y vengan los dolores en las rodillas, empiecen los huesos a dolerle, tiene usted dolores de cabeza más continuo, ya no duerme como antes, pero aún tiene ese vigor, esa fuerza, porque está por dentro. Él fue fiel hasta el final de su vida. En Josué 14:12 dice la Biblia: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los hazaneos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho, aún clamando la promesa de Dios hasta el final de su vida. Letra B escribe ahí: siguió hacia la recompensa prometida. En Deuteronomio 1:36 dice: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. ¿Él verá qué? La tierra. Dice: y a él le daré la tierra que pisó. Él recibió la promesa como una recompensa. Él anticipó la fidelidad de Dios, que iba a cumplir su promesa. En Josué 14:10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. ¿Pero para qué? Para experimentar y recibir esa promesa. Josué 14:14 dice: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido, note esa palabra, cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dios le dio su promesa porque él siguió cumplidamente, fue fiel. En Josué 21:45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Si uno cumple, Dios cumple. Es condicional. Usted no solamente puede levantar su mano hacia el cielo y decir: yo clamo tu promesa, mi Dios. No, así no es como Dios ha diseñado sus promesas. Son condicionales. La salvación es incondicional. Yo creo en Cristo y Él me da una salvación por fe. Pero las promesas que Dios nos da en la vida práctica son condicionales. ¿Cuáles son las condiciones? Que yo le siga a Él y que le pida esas promesas. Así que nosotros tenemos que saber algo antes de terminar esta lección. Dios no nos va a bendecir nada más porque queramos. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que seguir a Dios cumplidamente. Tenemos que ser fiel a Dios. Tenemos que ser fiel a Dios creyendo que Él puede ayudarnos y darnos. Tenemos que seguir a Dios determinadamente porque no va a haber oposiciones y tenemos que seguir a Dios cumplidamente. Siga fielmente a Dios. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Gracias damos por las promesas que nos das. Señor, te pedimos que nos examines y nos ayudes a ver en qué área estamos nosotros fallando y faltando. Que tu palabra nos ilumine. Que el predicador, Señor, hable al corazón, Señor, a través de las Escrituras, para que veamos, Señor, en qué área nosotros no te estamos siguiendo fielmente. Pero, Señor, vemos estas promesas de este varón. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a seguir este gran ejemplo de un hombre que te siguió por tantos años. Por más de 45 años fue fiel. A pesar de la decepción y los problemas y las oposiciones, Él fue fiel. Que nosotros seamos fieles y que seamos fieles hasta que ya nos lleves a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.